participantes. Mi nombre es Juan José Paredes y el día de hoy vamos a ver lo que es la segunda unidad temática. Antes de entrar al tema, antes de entrar a la materia, me gustaría pedirles disculpas de antemano. Estaba un poco complicado por temas personales para corregir, pero entre el día de mañana y el día de sábado van a tener todas sus notas dentro de la página, tanto en la plataforma como en la zona de profesor y estudiante. Con respecto a lo que es esta unidad temática, vamos a ver lo que es el derecho de propiedad, siendo este derecho considerado por muchos el derecho más importante de los derechos reales. Inclusive en materia filosófica y en materia política, el derecho de propiedad se puede decir que ha formado el mundo como lo conocemos hoy en día. Eh, Thomas Hobbes decía que el inicio de la violencia era el inicio de la propiedad privada dentro de la sociedad, que una vez surgió la frase esto es mío, vino naciendo lo que es la envidia y vino naciendo lo que es la violencia y el deseo de arrebatarlo. De igual manera, filósofos como Karl Marx basaron toda su teoría en el estudio de lo que era la propiedad y el impacto de la propiedad dentro de la sociedad, señalando, diciendo que tenía que abolirse el derecho de propiedad para que el Estado pudiera evolucionar y al final las sociedades pudieran llegar a otro tipo de sociedad, a una sociedad mucho más avanzada. Por su parte, otros doctrinarios, como por ejemplo John Locke, Murray Rothbard, Ludwig von Mises, pues señalan o exponen un poco menos el papel del Estado dentro de lo que es el estudio del derecho de la propiedad y más la propiedad y lo que ésta representa para el valor de la sociedad, ¿no? Al final de cuentas, tenemos que decir que la propiedad es el derecho más importante dentro de lo que son los derechos reales. Es el derecho más amplio, el derecho mejor estudiado, el derecho mayor regulado y el que también tiene como las acciones más contundentes para poder salvaguardarlo. Entonces, sin nada más que acotar y habiendo concluido este preámbulo, vamos a iniciar la materia y la unidad temática número 2. Con respecto al derecho de propiedad, tenemos que decir que en principio está ligado a lo que significaba el término o el término latín dominius, ¿no? Dice aquí la diapositiva que el concepto de la propiedad está ligado a la palabra dominio. Buena parte de la doctrina establece una relación simbiótica entre ambos conceptos, a tal punto que en la actualidad el criterio uniforme es el que utiliza propiedad y dominio como términos sinónimos. ¿Qué quiere decir esto o cómo se explica esto? Un dominio es poder decir esto es mío, esto me pertenece, ¿no? Esto que yo tengo, que estoy detentando, es mío, esa propiedad, ¿no? Pero muchas veces ese dominio no se traducía como propiedad, muchas veces era solo una posesión en cualquiera de sus ramos. Pero actualmente, cuando hablamos de lo que es un dominio, tener algo, ser poseedor de algo, tenemos que decir de que estamos hablando del término de propiedad. No vamos a establecer ninguna diferencia entre dominio y propiedad porque ambos actualmente son considerados como sinónimos. El concepto de propiedad ha evolucionado a lo largo del tiempo. En principio, el derecho romano, tenemos que decir que el derecho de propiedad y el derecho de posesión no tenían el mismo valor o estatus. En el derecho romano, el derecho de posesión era el derecho más importante porque más que tener un título o una calificación jurídica, lo que importaba era la realidad práctica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que por más de que yo fuera propietario, lo que más importaba dentro del derecho romano era lo que estaba sucediendo. Y si yo estaba en posesión, independientemente del título que yo estaba poseyendo, lo que importaba era la posesión, ¿no? El derecho de propiedad sí fue regulado, sí se establecieron una serie de medidas, pero lo importante en el derecho romano siempre fue la posesión. Esto cambió. El transcurso del tiempo, la tipificación y la codificación de lo que fueron las pandeptas fueron evolucionando para conseguir su punto culmine en 1804 con el Código Civil Napoleónico. El Código Civil Napoleónico me señala un aspecto o me señala lo que es el derecho de propiedad como lo conocemos hoy en día. Y es que el derecho de propiedad, en términos establecidos por el Código Napoleónico, estaba constituido, era el derecho de usar, de disfrutar y de disponer sobre una cosa sin más límites que los que imponga la ley.
Me señala un derecho de propiedad bastante limitado. No me señala realmente, no me pone límites, no me establece realmente nada. No me dice, por ejemplo, usted va a ser propietario mientras pasa esto, o va a dejar de ser propietario si pasa esto. Me señala también lo que es el contenido de la propiedad. Me señala que es el derecho de usar, el derecho de disfrutar y el derecho de disponer. Usar es poder ejercer mi dominio sobre la cosa de la cual soy propietario. Disfrutar es poder disponer, es poder usar los frutos, poder disfrutarlos. ¿Qué es un fruto? Un fruto tenemos frutos naturales y civiles. Si yo soy propietario de un fondo agrícola, yo puedo utilizar, puedo vender los frutos, ¿no? Puedo, por ejemplo, vender lo que produzca mi finca o, por ejemplo, si tengo un apartamento y lo doy en alquiler, ese canon de arrendamiento que yo percibo mensualmente sería un fruto de carácter civil. Pero como soy propietario, yo puedo quedármelo, puedo utilizarlo, ¿no? Me puedo beneficiar de eso. Y por último, y es lo que diferencia al derecho de propiedad de otros tipos de derechos reales, es la capacidad o la potestad de disponer, ¿no? ¿Qué quiere decir disponer? Que yo puedo cederlo, puedo traspasarlo, puedo lucrarme de la venta de esa propiedad, de ese derecho de propiedad. En Venezuela, el derecho de propiedad se encuentra regulado dentro del Código Civil y también se encuentra regulado por la Constitución, pero me gustaría leerles al menos lo que dice la Constitución venezolana con respecto a lo que es el derecho de propiedad. Ajá. El artículo 115 de la Constitución me dice que se garantiza el derecho de propiedad de toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones, obligaciones que establezca la ley, con fines de utilidad pública o interés general, solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Estamos diciendo que la influencia del Código Napoleónico se fundamenta en lo que es no solo el contenido del derecho de propiedad, sino también establecer de que la única limitación que va a limitar al derecho de propiedad es la ley. Todo lo que no prohíba la ley es recibido por el derecho de propiedad. Yo puedo usar como mis bienes todo lo que no me prohíba la ley, ¿no? El Código Civil venezolano, anterior a esta constitución, una norma preconstitucional, tiene esa misma influencia, no señala mayor limitante con el uso de las cosas sobre las cuales soy propietario. Sin embargo, el artículo 115 de la Constitución sí me señala limitantes bastante claras y me señala un derecho de propiedad que, si bien está compuesto por el uso, el goce, el disfrute y la disposición sobre la cosa, también es un derecho que le otorga un carácter social, un derecho ilimitado, no es un derecho ilimitado como en el Código Napoleónico. Me dice que este puede ser expropiado, me dice que en casos de utilidad pública o interés social, me puede ser arrebatado, ¿no? Por el procedimiento de expropiación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que en Venezuela, a pesar de que tenemos una legislación, este derecho no es ilimitado. Está, posee lo que son una limitante bastante clara, como lo es el interés social y la utilidad pública, ¿no? ¿Cuáles son los principales elementos o las características del derecho de propiedad? El primero es un derecho exclusivo y excluyente. Siempre que yo sea propietario, no puede haber otro tipo de derecho, ¿no? Si yo soy propietario, no va a haber otro propietario si no soy yo, a menos de que exista un derecho de propiedad compartido. Pero, por ejemplo, si yo soy el propietario y una persona lo está ocupando, no va a haber otro propietario, porque mi título es exclusivo y excluyente. Incluye a otras personas de lo que es el contenido de la propiedad. O por ejemplo, si yo soy el propietario, otra persona no puede vender ese bien, ¿no? Si yo soy propietario de un apartamento, otra persona no puede vender ese apartamento. Es porque mi derecho es exclusivo, pero también es excluyente de otras personas. ¿Es un derecho pleno o absoluto? Yo soy propietario y no necesito de otro tipo de derecho para la existencia de mi derecho de propiedad. Y es que me explico. Tengo lo que es el derecho real de un usufructo. El usufructo, por sus características, por su naturaleza, es el uso o el disfrute de una cosa, ¿no?
Puedo usar y puedo obtener los frutos, pero no puedo disponer, que esa es la principal característica del derecho de propiedad. En cambio, y necesita la existencia de un derecho de propiedad anterior. Para la existencia de una servidumbre, necesito la existencia de un derecho de propiedad anterior. Para la existencia de una posesión, necesito la existencia de un derecho de propiedad anterior. Pero para la existencia del derecho de propiedad no necesito la existencia de un derecho anterior, no necesito que exista una posesión, no necesito que exista una servidumbre. El derecho de propiedad es pleno y es absoluto, no necesita otro derecho para su existencia. Es un derecho elástico porque puede salirse de lo que es su contenido. Por ejemplo, yo soy propietario, pero dentro de mi derecho de propiedad puedo ceder parte de ese derecho a otra persona. Puedo entregar el uso a una persona y eso ya es por sí un derecho real. Puedo entregar el uso y también el disfrute, que esa persona aparte tenga un usufructo. Pueda usar y pueda utilizar los frutos. Pero yo igual sigo siendo propietario, porque la capacidad de disponer solo la voy a tener yo, propietario, pero puedo estirarla. Es un derecho perpetuo. El derecho de propiedad existe desde que la persona es propietario hasta que ésta o lo vende o lo ceda, ¿no? Lo venda, lo ceda o muera. El derecho de propiedad no se extingue por el transcurso del tiempo, a menos de que sea una prescripción, pero no necesita una serie de características para que exista. El derecho de propiedad existe mientras se ejerza y la persona esté viva. Y es un derecho autónomo, que vamos más o menos con lo que es un derecho elástico. Es un derecho que existe por sí mismo, no necesita otro tipo de derecho para existir. Luego tenemos lo que son los sujetos del derecho de propiedad. Dentro de esto tenemos que decir que toda persona natural o jurídica puede ser titular de un derecho de propiedad. Todo el mundo puede comprar algo y todo el mundo puede vender algo. Comprar algo lo va a hacer propietario. Y para comprar algo puede ser una persona natural, pero también una corporación, una empresa puede adquirir bienes, puede adquirir acciones y sobre eso puede ejercer su derecho de propiedad. No necesariamente tiene que ser personas naturales, también personas jurídicas pueden ser propietarios, tanto de bienes como de derechos. El objeto del derecho de propiedad. En la primera clase dijimos que el objeto del derecho era todo objeto ajeno a la relación de las partes, a la relación subjetiva. Si dos personas suscriben un contrato de compra-venta, el objeto sería sobre lo cual recae ese derecho. En el caso de la propiedad, todas las cosas susceptibles de ser apropiadas y que estén específicamente determinadas. Yo no puedo comprar el océano, yo no puedo comprar el aire, yo no puedo comprar el estado Táchira, ¿no? Necesito algo que pueda ser susceptible de ser apropiado y que también pueda ser determinado para que pueda ejercer mi derecho de propiedad completamente sin ningún tipo de ambigüedad. Luego tenemos lo que es el contenido del derecho de propiedad. Contenido del derecho de propiedad fue desarrollado primeramente por lo que es el derecho romano, codificado por lo que fue el Código Napoleónico, adoptado por Venezuela tanto en el Código Civil como en el artículo 115 de la Constitución, y me señala al menos tres pilares sobre los cuales se levanta el derecho de propiedad. El primero es la facultad de disponer, y esta es la más importante porque la facultad de disponer diferencia el derecho de propiedad de otro tipo de derechos. Una persona puede usar y puede disfrutar de un bien, pero no puede venderlo si no es el propietario, ¿no? Solamente será usufructuario. O, por ejemplo, una persona puede tener el uso, pero no va a vender, ¿no? No puede disponer. La facultad de disponer realmente es lo que pone la barrera del derecho de propiedad con otros derechos reales y es lo que lo termina elevando sobre los otros derechos reales. Luego tenemos la facultad de uso. El propietario siempre que sea propietario, puede y tendrá derecho a usar las cosas sobre las cuales es propietario, ¿no? Y por último tenemos la facultad de goce o de disfrute. Él puede beneficiarse de aquello que existe dentro de su derecho. Por ejemplo, es propietario de un fondo agrícola. Este puede explotarlo, puede vender lo que produce el fondo agrícola y con eso se beneficia, ¿no? O también tenemos lo que son los frutos civiles. Por ejemplo, si una persona es propietario de un edificio o un apartamento y desea alquilarlo, puede beneficiarse, puede obtener ese
eh, ese canon de rendimiento, ¿no? Todas estas facultades es lo que termina beneficiando al propietario por el mero hecho de ser propietario. Pero sí tiene que quedar en claro el hecho de que únicamente la facultad de disponer es lo que termina diferenciando al derecho de propiedad de otro tipo de derecho y lo que lo termina elevando. Siempre el propietario es el único que puede vender. Dentro del derecho de propiedad tenemos que analizar lo que es la acepción. La acepción es el derecho en virtud del cual el propietario de una cosa hace suyo lo que una cosa produce y otra cosa que se le incorpore natural o artificialmente en calidad de accesorio y de modo inseparable. Esta definición es un poco enredada, pero es un poco más sencillo de lo que parece. El derecho en virtud del cual el propietario de una cosa hace suyo lo que una cosa produce. Estamos hablando otra vez de lo que es la facultad de goce o de disfrute, ¿no? Siempre que algo sobre lo cual yo soy propietario me produce, bien sea un fruto natural o un fruto civil, yo puedo adueñarme de él. Y otra cosa se le una o incorpore. La acepción también abarca todo lo que se le pueda agregar a un inmueble. Por ejemplo, yo soy propietario de un terreno y sobre ese terreno se construye un edificio. No solo sería el propietario del terreno, sino que también sería el propietario del edificio, porque sería una acepción artificial. Le estoy agregando artificialmente a un bien sobre el cual yo soy propietario algo, y eso es algo también me pertenecería a mí, porque yo soy propietario del fondo principal, del terreno principal o del derecho de propiedad principal, en calidad de accesorio y de modo inseparable. Una vez construido ese edificio, yo no lo puedo cambiar de lugar, tendría que demolerlo, pero demoliéndolo, pues también perdería la naturaleza del bien. Tenemos dos tipos de accesión. La accesión propia y la accesión impropia. Dentro de lo que es la accesión propia, tenemos lo que es el derecho. Se trata del derecho en virtud del cual el propietario hace suyo lo que una cosa produce. Estamos hablando de la accesión natural. Por ejemplo, una persona es propietaria de un fondo agrícola, de un terreno. Ese terreno tiene tantas hectáreas de producción agrícola y todo eso lo produce. No solo es propietario del terreno o de la tierra sobre la cual se cultiva, sino también es propietario de las cosas que se cultivan en ella. Si cultiva tantos kilos de papa, es propietario de eso. Si cultiva tantos kilos de cualquier otra cosa, es propietario de eso. Pero es propietario de eso únicamente porque es propietario del fondo en general de la tierra. Aquí tenemos que decir aquello de que lo principal, lo accesorio sigue a lo principal, ¿no? Luego tenemos lo que es la acepción impropia o discreta, que es lo que veníamos hablando del derecho o de la existencia de un edificio o cualquier edificación sobre un lote de terreno. Es el derecho en virtud del cual el propietario hace suyo todo lo que una cosa, lo que se une a una cosa o se incorpora a la cosa, natural o artificialmente, en calidad de accesorio o inseparablemente. Si yo tengo un terreno y sobre él construyo una casa, también sería propietario de la casa, ¿no? Pero no se construiría naturalmente, sino que es algo que yo artificialmente le estoy agregando al terreno. La acepción propia es aquello que por sí mismo se produce. Si yo tengo un apartamento y lo alquilo, ese fruto que yo estoy percibiendo, el canon de arrendamiento, lo está produciendo el mismo apartamento. Pero no es como que el apartamento habría que construirle algo. Caso diferente sería, por ejemplo, si yo tengo un apartamento en obra blanca y decido construir una cocina o abrir una ventana, ¿no? Estoy cambiando la estructura y estoy agregándole algo nuevo. Como vimos en el artículo 115 de la Constitución, el derecho de propiedad en Venezuela no es completamente ilimitado. Existen limitaciones del derecho de propiedad, que son el aspecto negativo del propio derecho. Estas limitaciones pueden ser de derecho privado o de derecho público, de utilidad pública o utilidad privada. Las limitaciones de utilidad pública son aquellas limitaciones unilaterales en el sentido de que el propietario afectado por ella no tiene contrapartida de la misma naturaleza. Por ejemplo, una persona tiene un fondo de terreno.
ese fondo de terreno es denominado de utilidad pública, ¿no? O un interés social, y en consecuencia es expropiado. De acuerdo con el procedimiento de expropiación, a la persona le tienen que hacer una indemnización por su expropiación. ¿Qué significa eso? Le van a pagar, pero no le van a entregar otro fondo igual. A pesar de que le puedan dar una indemnización que en la práctica es bastante baja con el valor real de mercado, esa persona no va a tener un fondo igual o un fondo en una zona similar. Por lo tanto, la contrapartida que va a tener esta persona no es la misma naturaleza que la que está entregando, ¿no? Por ejemplo, si esta persona decide vender ese mismo fondo, pues va a tener un precio de mercado o puede llegar a una permuta. Por ejemplo, te doy mi terreno, pero a cambio me das tanto dinero y a cambio me das otro fondo de terreno. Puede llegar a un acuerdo que considere equitativo, pero si es denominado utilidad pública o si es denominado interés social, normalmente la contrapartida que va a obtener no es la esperada o no se va a beneficiar con ello. Con la utilidad privada tenemos que decir que operan en las llamadas relaciones de vecindad y tienden a mejorar la coexistencia y ejercicio simultáneo de varios derechos de propiedad de los fondos vecinos. Por ejemplo, existe dos fondos vecinos y sobre ellos puede existir un camino para mejorar tanto el derecho de propiedad de uno como el derecho de propiedad de otro. Pero es una limitante. Por ejemplo, si mi terreno mide 100 metros y yo decido usar al menos 2 metros de eso para establecer un camino, pues yo puedo beneficiarme con eso porque ahora tengo el camino, pero tengo que hacer una limitación a mi derecho de propiedad. Luego tenemos las acciones que tutelan el derecho de propiedad. Tenemos las acciones petitorias, que esas son las más importantes con lo que respecta al derecho de propiedad, ¿no? Son aquellas que me regulan y me salvaguardan mi condición de propietario. Luego tenemos las acciones posesorias, que me regulan solo un aspecto de lo que es la propiedad. Por ejemplo, aquí estamos hablando de lo que son los interdictos, la materia interdictal o las querellas interdictales. Solo me regulan la posesión. Luego tenemos las acciones personales de restitución. Las acciones personales de restitución se utilizan en casos muy concretos y esos casos son en juicios ejecutivos, ¿no? O después de juicios ejecutivos. Y únicamente me valoran la condición de propietario en la situación de ser deudor o acreedor de una deuda. Luego tenemos las acciones de resarcimiento o indemnización. Por ejemplo, yo soy propietario de una casa. Esa casa, por la demolición de un fondo vecino, afecta a mi casa. Eh, Se destruye el porche, se destruye parte de la casa. Entonces yo puedo pedir un resarcimiento o inclusive una indemnización por daños y perjuicios. Y por último tenemos las acciones penales, lo que es el hurto, el robo, todo lo que son los derechos relacionados, todo lo que son los delitos relacionados con el derecho de propiedad. Dentro de lo que son las acciones petitorias vamos a ver lo que es la primera y la más importante, lo que es el resarcimiento o la salvaguardia del derecho de propiedad. La acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria es la acción por excelencia del propietario. ¿Y qué quiere decir o qué significa? La acción reivindicatoria es aquella en la cual el demandante alega que es propietario de una cosa que el demandado posee o detenta sin derecho para ello y en consecuencia pide que se le conceda, se le condene a la devolución de dicha cosa. Por ejemplo, una persona hace un contrato de acción a compraventa. Un contrato de acción a compraventa es un contrato preliminar, no es una venta. Pero en ese contrato de acción a compraventa entrega la posesión de la casa. La negociación se cae y después la persona no quiere entregar la casa. La acción que le correspondería, dentro de otras, pero la que le interesaría para poder recuperar la casa es una acción reivindicatoria, porque la persona que está ocupando ahí es una persona que no tiene un título para ello, no tiene algo que justifique esa posesión. Por ejemplo, si una persona tiene un inquilino, ese inquilino paga su alquiler todos los meses, ese inquilino cumple con su contrato, pero la manera de sacarlo sería con un desalojo, no con una reivindicación. Porque la reivindicación únicamente me regula aquellos casos en los cuales una persona no tiene derecho para poseer ese bien. Casos contrarios, por ejemplo, si ese mismo inquilino tiene años sin pagar su alquiler o el inquilino que está ahí ya no está un inquilino, el inquilino se fue, dejó otra persona ahí,
esa persona no tiene derecho para estar ahí. Y se puede intentar una reivindicación. ¿Cuáles son las características? Es una acción real. ¿Por qué es una acción real? Porque versa sobre un derecho real, el derecho real de propiedad, y salvaguarda el derecho real de propiedad. Es una acción petitoria. Mediante esta demanda yo estoy intentando, le estoy pidiendo al juez que condenan a la parte demandada a la entrega material de la cosa, libre de personas y cosas. Luego tenemos que es una acción imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto? El derecho de propiedad es un derecho perpetuo. Es un derecho que por su naturaleza no está destinado a perderse en el tiempo. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que el derecho de propiedad es perpetuo, también la principal acción para poder salvaguardarlo, para poder resguardarlo, tiene que ser imprescriptible, no debe extinguirse con el transcurso del tiempo. Y es una acción restitutoria. Me va a volver a mí a restituir el bien sobre el cual yo soy propietario. Pero no todo es una acción reivindicatoria. También existen otro tipo de acciones petitorias. Tenemos la acción de declaración de certeza de propiedad, ¿no? La acción de declaración de certeza de la propiedad es aquella en la cual el actor solo pide que se le reconozca su derecho de propiedad sobre la cosa que alega pertenecer, ¿no? Por ejemplo, una persona, eh, existe una comunidad, ¿no? Y cualquier persona vende eso, o vende más de lo que le corresponde por su condición de comunero. Una persona puede intentar una declaración de certeza para determinar de que realmente su propiedad, pues, abarca más de lo vendido. Otro caso, sería cualquier acción pertinente al desconocimiento de sus derechos. Por ejemplo, una persona vende algo que no le corresponde. Esta persona, el propietario, podría intentar primero una acción reivindicatoria para que le devuelvan la cosa, o también puede intentar una acción de declaración de certeza para demostrar, por medio de una sentencia judicial, que él es el verdadero propietario de aquel bien sobre el cual se está demandando. Las características es una acción petitoria porque estamos pidiendo al juez el reconocimiento de un derecho. Es una acción imprescriptible porque el derecho de propiedad es un derecho perpetuo. Y tenemos que es una acción mero declarativa. No van a condenar a nadie al pago de nada, no van a condenar a nadie a la entrega de nada, solo se va a declarar la existencia o no de un derecho. Luego tenemos la acción de deslinde, que se diferencia de la otra, porque con la acción de declaración de certeza estoy buscando el reconocimiento de un derecho, en este caso el derecho de propiedad. Con la acción de deslinde sí busco una acción más concreta. Señala el artículo 550 del Código Civil que todo propietario puede obligar a su vecino al deslinde de propiedades contiguas, de acuerdo con lo establecido en las leyes u ordenanzas locales, con su defecto los usos del lugar y la clase de propiedad a construir a expensas comunes, las obras que los separen. ¿Qué quiere decir esto? Una acción de deslinde opera de la siguiente manera. Tenemos dos puntos, tienen una barrera, algo que los separa, ¿no? Esa pared, pues, es corrida por alguno de los propietarios de alguno de esos puntos, ampliando el fondo de esa persona y disminuyendo el fondo de su vecino. Ambas partes tienen documentos de propiedad que determinan cuáles son los linderos. En este caso, lo que se pide es el establecimiento del lindero que realmente corresponde, de acuerdo con la documentación aportada. Si mi documento dice que mi fondo llega hasta tal punto y el de mi vecino dice que llega hasta ese mismo punto, lo que hace ese tribunal es determinar la frontera entre ambos puntos, entre ambos fondos, en ese mismo punto. Y por último tenemos lo que es la acción negatoria. La acción negatoria es aquella en la cual el actor alega que la cosa que afirma pertenecerle no está grabada por el derecho real en cosa ajena que el demandado alega tener sobre ella o que incluso ejerce. Por ejemplo, una persona tiene derecho de propiedad sobre una casa y sobre esa casa hay una persona que afirma tener un derecho de usufructo sobre esa misma casa. En este caso podemos intentar una acción negatoria, ¿no? Para negar ese derecho de usufructo que esa persona está utilizando. Habiendo dicho todo esto, pues terminamos la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, por favor escriban por la plataforma. Con respecto a la actividad, si no me equivoco, son casos prácticos. Entre el día de mañana y el día sábado, pues serán dadas todas las instrucciones o todas las indicaciones de la clase o la actividad. Hasta luego y
el mayor de los éxitos.